En aquel noviembre de 1177, el desierto de Tierra Santa respiraba fuego. Por los caminos de arena que serpenteaban entre Ascalón y Ramla, 26.000 guerreros del Islam marchaban con la certeza de quienes ya saborean la victoria. Sus estandartes verdes ondeaban como olas de un océano de acero. Sus tambores marcaban el ritmo de la conquista. Al frente, Saladino observaba el horizonte donde Jerusalén aguardaba indefensa. Pero entre las colinas que rodeaban Mongisar, algo esperaba. No un ejército, solo 500 caballeros cubiertos de polvo y fe. Y un muchacho de 16 años cuyas manos se pudrían bajo vendajes de lino. Y entonces lo imposible ocurrió. Desde lo alto de una elevación, una muralla de hierro se precipitó sobre las líneas musulmanas. Caballos chocaban contra caballos, lanzas atravesaban armaduras, gritos en latín se mezclaban con oraciones en árabe. La tierra tembló, el polvo se elevó como cortina de tormenta. Templarios de mantos blancos desgarraban las filas enemigas como relámpagos cortando la noche. En el centro del caos, erguido sobre un caballo de guerra, un adolescente con el rostro cubierto por la sombra del yelmo levantó una espada que sus manos destrozadas no deberían poder sostener. Cuando el sol se puso sobre Mongisar, 20.000 cuerpos yacían esparcidos por las colinas. El mayor ejército musulmán reunido desde la primera cruzada había dejado de existir. Y Saladino, el conquistador invencible, huía por el desierto montado en un camello de carreras, dejando atrás su tesoro, sus estandartes y su reputación. Esta es la historia de cómo 500 hombres aplastaron a 26.000, de cómo un rey leproso desafió a la muerte y a las matemáticas, de cómo la fe se convirtió en algo más poderoso que cualquier espada. Para comprender el milagro de Mongisard, es preciso primero entender el mundo que existía antes de él. El año 1177 encontraba al Medio Oriente dividido entre dos civilizaciones en curso de colisión. Por un lado, los estados cruzados, reinos frágiles establecidos a lo largo de la costa del Levante tras la primera cruzada. Por el otro, el mundo islámico, fragmentado durante décadas por disputas internas, pero ahora unificado bajo una única voluntad. Esa voluntad tenía un nombre que hacía estremecer a los cristianos: Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. Occidente lo conocía simplemente como Saladino. Nacido en Tikrit, en Mesopotamia, Saladino había ascendido de oficial kurdo a señor absoluto de Egipto y Siria. En menos de una década, había logrado lo que ningún líder musulmán había conseguido desde los tiempos de Nur ad-Din. Había unido bajo su mando un imperio que se extendía desde el Nilo hasta el Éufrates. Sus arcas rebosaban con el oro del comercio egipcio. Sus arsenales producían armas a escala industrial. Sus ejércitos estaban compuestos por los más temibles guerreros del mundo islámico: los mamelucos, esclavos soldados entrenados desde la infancia para ser máquinas de matar perfectas. Para Saladino, la reconquista de Jerusalén no era solo una ambición política, era un deber sagrado. La ciudad que albergaba la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, estaba en manos de invasores europeos desde hacía casi 80 años. Cada día que pasaba sin que la ciudad fuera liberada era una afrenta a Alá, y Saladino pretendía corregir esa afrenta. Al otro lado de la frontera, el reino de Jerusalén agonizaba. Fundado por los héroes de la primera cruzada, el reino había alcanzado su apogeo territorial décadas antes, pero ahora se consumía como un cuerpo devorado por la fiebre. Las disputas entre nobles drenaban recursos que deberían destinarse a la defensa. Los refuerzos de Europa llegaban cada vez más escasos, y en el trono se sentaba un niño. Balduino IV había sido coronado rey a los 13 años, tras la muerte prematura de su padre Amalarico.
Desde el principio, todos sabían que su reinado sería breve, no por causa de enemigos externos, sino por causa de un enemigo que vivía dentro de su propio cuerpo. El descubrimiento se había producido años antes, cuando Balduino era aún un príncipe. Su tutor, el arzobispo Guillermo de Tiro, observaba a los muchachos de la corte jugando en el patio cuando notó algo extraño. Mientras los otros chicos gritaban y retrocedían cuando les pellizcaban o mordían en los juegos de lucha, Balduino no reaccionaba. Su brazo derecho permanecía inmóvil, insensible. Guillermo realizó pruebas discretas, pinchó la piel del muchacho con agujas, ninguna reacción. Acercó llamas a sus dedos, ningún retroceso. El diagnóstico era inevitable, aunque nadie se atreviera a pronunciarlo en voz alta. El príncipe heredero de Jerusalén tenía lepra. En la Edad Media, la lepra no era solo una enfermedad, era una sentencia. Los leprosos eran considerados impuros, maldecidos por Dios, castigados por pecados que quizás ni siquiera sabían haber cometido. Eran expulsados de sus comunidades, obligados a llevar campanas para alertar a la gente de su aproximación, prohibidos de tocar a cualquier persona sana. En toda la cristiandad solo había un destino para un leproso: el aislamiento en una colonia de enfermos, aguardando una muerte lenta y agonizante. Pero Balduino no era un campesino, era el único heredero varón del trono de Jerusalén. Y así, por primera vez en la historia medieval, un leproso fue coronado rey. Los primeros años del reinado de Balduino estuvieron marcados por una esperanza cautelosa. La lepra progresaba lentamente. El joven rey aún podía montar, aún podía empuñar una espada, aún podía inspirar a sus hombres. Bajo su regencia inicial y después, bajo su mando directo, el reino logró resistir las primeras embestidas de Saladino. Pero en 1177, la situación se había deteriorado drásticamente. La lepra comenzaba a consumir a Balduino de forma acelerada. Sus manos perdían sensibilidad y empezaban a presentar las primeras úlceras. Su rostro, aún intacto, mostraba los primeros signos de la devastación por venir. Los médicos estimaban que le quedaban meses, quizás pocos años. Casarse estaba fuera de cuestión. Tener herederos, imposible. El reino necesitaba desesperadamente un sucesor, pero Balduino se negaba a abdicar mientras pudiera servir. Y fue en ese momento de máxima debilidad cuando Saladino decidió atacar. El otoño de 1177 ofreció a Saladino una oportunidad que parecía forjada por el propio destino. Felipe de Alsacia, uno de los nobles más poderosos de Europa, había llegado a Tierra Santa con un gran contingente de cruzados. Normalmente, esto habría sido una pésima noticia para los musulmanes. Pero Felipe, movido por ambición personal y disputas políticas, decidió llevar la mayor parte de las fuerzas cristianas hacia el norte para atacar la fortaleza musulmana de Hama. Con él fueron Raimundo de Trípoli, Bohemundo de Antioquía, gran parte de los caballeros hospitalarios y una fracción significativa de los templarios. El reino de Jerusalén quedó prácticamente desguarnecido. Era como si alguien hubiera retirado todas las centinelas de una fortaleza y dejado las puertas abiertas. Saladino no era hombre de desperdiciar oportunidades. A mediados de noviembre cruzó el Sinaí con un ejército abrumador. Las estimaciones varían, pero las fuentes contemporáneas hablan de 26.000 hombres. Era una fuerza compuesta por lo mejor del mundo islámico. 8.000 mamelucos formaban el núcleo de caballería pesada, guerreros que habían sido comprados como esclavos en la infancia y entrenados durante toda su vida para la guerra. Arqueros montados de las estepas de Asia Central flanqueaban las columnas. Infantería siria y egipcia marchaba en formaciones disciplinadas. Ingenieros de asedio transportaban equipos capaces de derribar cualquier muralla.
El plan de Saladino era elegante en su simplicidad. Marchar directo hacia Jerusalén, capturar la ciudad antes de que cualquier socorro pudiera llegar y acabar de una vez por todas con la presencia cruzada en Tierra Santa. Con el grueso del ejército cristiano perdido en el norte y solo un rey moribundo para defender la ciudad sagrada, la victoria parecía inevitable. En Jerusalén, la noticia de la invasión llegó como un rayo en cielo despejado. Balduino estaba postrado en cama, luchando contra otro brote de fiebre que la lepra traía consigo. Sus consejeros entraron en pánico. Algunos sugirieron negociar una rendición honrosa. Otros propusieron que el rey huyera a Tiro, donde podría resistir indefinidamente tras murallas inexpugnables. Las matemáticas eran crueles e incontestables. Contra 26.000 guerreros, Jerusalén no tenía defensa posible. Pero Balduino rechazó todas las propuestas de huida o rendición. El joven rey convocó a sus nobles e hizo un pronunciamiento que dejó a todos atónitos. No se escondería, no negociaría, marcharía al encuentro de Saladino con cualquier fuerza que pudiera reunir. Cuando cuestionaron su cordura, Balduino respondió con palabras que serían recordadas durante siglos. Dios me dio esta enfermedad con un propósito. Cuando alcancemos la victoria, ningún hombre podrá decir que fue por fuerza humana. La declaración era tan absurda que rayaba en la locura. ¿Victoria? ¿Con qué ejército? Jerusalén apenas conseguía reunir unos cientos de caballeros. La proporción sería de más de 50 enemigos por cada defensor cristiano. Pero algo en la convicción de Balduino encendió una llama en los corazones de sus hombres. Odo de Saint-Amand, gran maestre de los caballeros templarios, fue el primero en arrodillarse. Los templarios habían hecho votos de nunca retroceder, nunca rendirse, nunca mostrar misericordia a los enemigos de Cristo. Si un muchacho moribundo podía enfrentar la aniquilación con fe, ¿cómo podrían ellos hacer menos? Uno a uno, los caballeros presentes siguieron el ejemplo. No en sumisión, sino en algo mucho más poderoso, en creencia. Balduino partió de Jerusalén en la madrugada siguiente, liderando personalmente la columna. Con él marchaban 375 caballeros, los pocos que quedaban en la ciudad. En Ascalón lograron unirse a los 80 templarios de la guarnición local, elevando el total de caballería pesada a poco menos de 500 hombres. La infantería sumaba quizás 3.000 soldados, muchos de ellos reclutas de última hora convocados por el llamado de Arrière-Ban, la convocatoria general que obligaba a todo cristiano capaz de empuñar un arma a presentarse para la defensa del reino. Era un ejército de desesperados. Contra ellos marchaba la fuerza militar más poderosa que el mundo islámico había reunido en generaciones. Saladino, mientras tanto, avanzaba con la confianza de los invencibles. Sus exploradores habían confirmado que Jerusalén estaba prácticamente indefensa. El rey leproso seguramente se escondería tras las murallas, rezando por un milagro que no vendría. No había prisa, no había necesidad de mantener formación de batalla rigurosa. El sultán permitió que sus tropas se dispersaran por la región, saqueando aldeas, recolectando suministros, celebrando anticipadamente la victoria que estaba por llegar. Esa confianza sería su ruina. Balduino no se escondió en Ascalón. En cambio, condujo a su pequeño ejército en una maniobra audaz, rodeando la fuerza musulmana por el litoral y luego virando hacia el interior. Fue una marcha brutal. 70 kilómetros en poco más de un día, bajo el sol abrasador de noviembre, hombres y caballos siendo empujados más allá de todos los límites razonables. El propio Balduino apenas conseguía mantenerse en la silla. La fiebre lo consumía. Sus manos vendadas sangraban donde las riendas cortaban la piel ulcerada.
En varios momentos perdió el conocimiento y tuvo que ser transportado en una litera por los templarios. Pero cada vez que despertaba, sus primeras palabras eran siempre las mismas: continúen la marcha. En la mañana del 25 de noviembre, los exploradores cristianos trajeron noticias electrizantes. El ejército de Saladino había sido localizado cerca de Montgisar, una colina entre Ramla e Ibelín, y estaba completamente disperso. El sultán había cometido el error clásico del comandante excesivamente confiado. Creyendo que no había amenaza posible, había permitido que sus tropas se esparcieran por kilómetros. Grupos de forraje vagaban por el campo. La caballería descansaba separada de la infantería. Los oficiales discutían sobre la división de los despojos de Jerusalén que consideraban ya conquistada. La disciplina que hacía a los ejércitos de Saladino tan temibles se había disuelto en la certeza de una victoria fácil. Cuando Balduino recibió el informe, comprendió inmediatamente lo que aquello significaba. Por primera vez en semanas, quizás en meses, se permitió una sonrisa. Dios los ha entregado en nuestras manos. El rey ordenó que el ejército se formara en posición de carga. Los templarios asumirían la vanguardia, formando una cuña de caballería pesada que serviría como punta de lanza. Los caballeros seculares formarían la segunda ola, explotando cualquier brecha abierta por los monjes guerreros. La infantería permanecería en reserva, escondida en terreno bajo, lista para atacar cuando los musulmanes estuvieran totalmente comprometidos. Era una formación suicida contra un enemigo en posición preparada, pero contra un enemigo disperso y desprevenido podría funcionar. Antes de dar la señal de ataque, Balduino insistió en ser levantado de su litera y colocado sobre su caballo de guerra. Caballeros corrieron para atarlo a la silla, pues sus piernas ya no tenían fuerza para sostenerse. Sangre fresca manchaba las vendas de sus manos mientras agarraba las riendas, pero cuando su voz sonó, resonó por toda la línea cristiana. Señores, David enfrentó a Goliat con fe. Nosotros enfrentamos a 26,000 con Dios. A las 2 de la tarde, la carga comenzó. La cuña templaria descendió la colina como una avalancha de hierro. 80 caballeros en formación perfecta, lanzas de casi 4 metros niveladas, caballos de guerra entrenados para matar. El sonido de sus cascos resonó por el valle como el propio trueno divino. Los musulmanes vieron la carga aproximarse, pero no conseguían procesar lo que estaban presenciando. 500 hombres cargando contra 26,000 no era táctica militar, era suicidio en masa. Durante preciosos segundos, los mamelucos simplemente quedaron paralizados, incapaces de creer lo que sus ojos mostraban. Esos segundos costaron miles de vidas. El impacto fue como montañas colisionando. Las lanzas templarias perforaron armaduras de malla como si fueran pergamino. 300 mamelucos simplemente dejaron de existir en los primeros instantes, aplastados bajo herraduras o atravesados por lanzas de fresno. Los caballos de guerra entrenados para la violencia mordían y coceaban, añadiendo al caos. Pero la verdadera sorpresa vino de lo que ocurrió después. En lugar de girar y retirarse tras la carga inicial, como mandaba la doctrina de caballería, los templarios continuaron avanzando. Se sumergieron aún más profundo en las líneas musulmanas, como una hoja buscando el corazón. Detrás de ellos, Balduino y los 420 caballeros seculares impactaron en una segunda ola, explotando la brecha rasgada por los monjes guerreros. El grito de Deus Vult resonó sobre el campo de batalla, ahogando los comandos desesperados de los oficiales musulmanes. Saladino observaba desde lo alto de una elevación, incapaz de creer lo que veía. Su ejército, la fuerza más poderosa reunida desde la primera cruzada, estaba siendo empujado hacia atrás por un puñado de fanáticos. Las matemáticas no funcionaban, la física no tenía sentido, pero estaba ocurriendo.
El sultán intentó organizar una contracarga. Envió órdenes para que sus reservas avanzaran, para que los escuadrones dispersos se reunieran. Pero reunir un ejército disperso por kilómetros lleva tiempo, y Balduino no les daría tiempo alguno. El centro musulmán comenzó a ceder. No retroceder, ceder, como una represa agrietándose bajo presión. Los mamelucos, guerreros que habían enfrentado catafractos bizantinos y caballería nubia sin pestañear, comenzaron a vacilar. La visión de los templarios avanzando, imparables, implacables, cubiertos de sangre y gritando el nombre de su Dios, era demasiado para cualquier moral humana. Y entonces Balduino reveló su jugada maestra. Los 3000 infantes cristianos, escondidos en terreno bajo durante toda la carga de caballería, emergieron súbitamente en el flanco musulmán. El impacto psicológico fue devastador. Para las fuerzas ya desestabilizadas de Saladino, parecía que ejércitos cruzados se materializaban de la nada. Gritos de que estaban rodeados se esparcieron por las líneas musulmanas. Militarmente era absurdo, pero el pánico no calcula probabilidades. La línea musulmana se quebró. Lo que había comenzado como una retirada organizada se transformó en desbandada total. Mamelucos de élite que habían jurado morir antes de abandonar a su sultán huyeron aterrorizados. Caballeros que nunca habían conocido la derrota abandonaron sus armas y corrieron. La disciplina que había construido imperios se evaporó en minutos. Balduino, atado a su silla, sangrando por heridas que no podía sentir, persiguió a los fugitivos con una ferocidad que rozaba lo sobrenatural. Su espada subía y bajaba en un ritmo mecánico. A su alrededor, sus caballeros masacraban enemigos con la eficiencia de carniceros. Lanzas rotas eran reemplazadas por espadas. Espadas embotadas eran reemplazadas por mazas. Algunos templarios, habiendo perdido todas las armas, golpeaban enemigos hasta la muerte con sus propios yelmos. Saladino vio su estandarte personal caer bajo una ola de caballeros cristianos. Vio su tesoro de guerra ser capturado. Vio a los hombres que debía proteger ser abatidos por miles y tomó la decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Abandonando su caballo de guerra, demasiado lento para la huida, el sultán montó en un camello de carreras, animal reservado para mensajeros que necesitaban velocidad máxima. La visión de su señor, huyendo en un animal de carga, destruyó cualquier resistencia que quedaba. Los musulmanes, que aún luchaban, simplemente se rindieron. La persecución continuó durante horas. Los cruzados cazaron a los fugitivos por kilómetros, abatiendo a cualquiera que encontraran. Los barrancos y valles que rodeaban Mongisar se transformaron en trampas mortales. Musulmanes que intentaban escapar por esos caminos se encontraban acorralados, sin posibilidad de fuga. Los cuerpos se apilaron en capas, los muertos amortiguando a los moribundos asfixiándose bajo más muertos. Cuando la carnicería finalmente cesó, no fue por misericordia, fue porque los caballos cristianos, empujados más allá de todos los límites durante la marcha forzada y la batalla, simplemente comenzaron a colapsar. Sus poderosos corazones finalmente cedieron después de realizar lo imposible. El sol se ponía sobre un campo de batalla que desafiaba la descripción. Por kilómetros en todas direcciones, cuerpos musulmanes cubrían el suelo. Algunos barrancos estaban tan llenos de cadáveres que formaban puentes macabros de carne. Armas abandonadas brillaban al sol poniente como semillas de hierro esparcidas por la tierra. De los 26.000 guerreros que habían marchado con Saladino esa mañana, menos de 2.000 verían la puesta de sol. 20.000 musulmanes yacían muertos en los campos de Mongisar. Los cruzados habían perdido 1.100 hombres, con 750 heridos.
números terribles para una fuerza tan pequeña, pero insignificantes comparados con la catástrofe islámica. Balduino finalmente permitió que lo bajaran de su caballo. Colapsó inmediatamente, su cuerpo devastado por la lepra, habiendo sido empujado más allá de cualquier límite razonable. Caballeros corrieron para socorrer a su rey, pero él los apartó con un gesto débil. Había una última cosa que necesitaba hacer. Allí mismo, en aquel campo de muerte, rodeado por 20.000 cadáveres, el rey leproso condujo a su ejército exhausto en oración. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. La visión de 500 guerreros cubiertos de sangre, arrodillados en oración, rodeados por un paisaje de destrucción absoluta, quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Cristianos y musulmanes, vencedores y prisioneros, todos sintieron que habían presenciado algo que trascendía la guerra común. La humillación de Saladino fue total. El hombre que jamás había conocido la derrota llegó a El Cairo con menos de 2.000 supervivientes. Su camello de carreras había salvado su vida, pero destruido su reputación. Guerreros que huyen en animales de carga no inspiran lealtad. Las consecuencias políticas fueron inmediatas y devastadoras. La cuidadosa alianza que Saladino había construido a lo largo de décadas se resquebrajó en una sola tarde. Siria cuestionó su vasallaje. Egipto murmuró sobre cambio de liderazgo. Los emires que se habían inclinado ante el sultán invencible ahora veían solo a un hombre que había huido de 500 cristianos. Para el mundo musulmán, la derrota fue un golpe teológico tanto como militar. Si 26.000 guerreros no podían derrotar a 500 cristianos, ¿qué decía eso sobre el favor divino? Desde las mezquitas de El Cairo hasta las de Damasco, los fieles buscaban respuestas que nadie conseguía ofrecer. Ibn al-Athir, el gran cronista musulmán, llamó a Montgisar la más terrible catástrofe que ha golpeado al Islam en esta era. Otro escriba registró simplemente que Alá había apartado su rostro aquel día. Para los Estados Cruzados, la victoria fue un milagro literal. Jerusalén, que se había preparado para el fin, de repente tenía un futuro. Los tesoros capturados del ejército de Saladino, toneladas de oro destinadas a financiar una larga campaña, llenaron las arcas del reino en bancarrota. Equipamiento militar suficiente para armar todas las fortalezas cristianas del Levante fue recuperado del campo de batalla. Balduino IV mandó construir un monasterio benedictino en el lugar de la batalla, dedicado a Santa Catalina de Alejandría, en cuya festividad el milagro había ocurrido. Era un memorial no solo a los muertos, sino al momento en que la fe había superado a las matemáticas. Pero para el propio Balduino, la victoria tuvo un coste terrible. El esfuerzo sobrehumano que la batalla había exigido aceleró dramáticamente la progresión de su lepra. En las semanas siguientes a Montgisar, las úlceras en sus manos y pies se multiplicaron. La enfermedad, que había progresado lentamente durante años, ahora avanzaba con velocidad aterradora. Los historiadores médicos modernos creen que la campaña, con sus noches durmiendo en el campo, sin los cuidados adecuados para sus heridas, y fue el detonante que transformó la lepra de Balduino, de la forma más leve a la forma más devastadora de la enfermedad. Al salvar su reino, el joven rey había sellado su propia sentencia de muerte. Aún así, Balduino continuó reinando durante 8 años más. 8 años de declive físico constante, compensados por una mente que permanecía afilada como acero de Damasco. A los 20 años estaba ciego. A los 22 no podía caminar. A los 23 apenas conseguía hablar. Pero hasta el fin, su simple presencia era suficiente para unir a los nobles en conflicto de su reino. En 1183,
cuando Saladino sitió el castillo de Kerak durante una boda real. Balduino tuvo que ser transportado a través del desierto en una litera. La mera aproximación del rey leproso fue suficiente para convencer a Saladino de retirarse. El terror que aquel día en Montgisart había inspirado nunca desapareció por completo. Balduino murió en 1185 a los 24 años de edad. Saladino, cuando supo de la muerte de su mayor adversario, habría dicho que temía a aquel hombre más que a cualquier ejército. La trágica ironía es que el reino que Balduino salvó no sobrevivió mucho tiempo tras su muerte. Sin el liderazgo inspirado del rey leproso, los estados cruzados rápidamente se fragmentaron. Nobles ambiciosos luchaban por el poder. Las alianzas se deshacían. La unidad que había hecho posible Montgisart se evaporó. 2 años después de la muerte de Balduino, en 1187, Saladino regresó con un nuevo ejército. Esta vez no había un muchacho moribundo para detenerlo. En la batalla de Hattin, el sultán destruyó al ejército cruzado usando las lecciones que Montgisart le había enseñado. Nunca subestimar a hombres desesperados. Nunca asumir la victoria antes de que la batalla termine. Nunca dejar que la confianza se transforme en descuido. Jerusalén cayó pocos meses después, casi 90 años después de haber sido conquistada por la primera cruzada. Pero el legado de Montgisart trascendió su tiempo. La batalla permanece, hasta hoy, como uno de los ejemplos más extraordinarios de victoria contra probabilidades imposibles en la historia militar. Las academias militares estudian la táctica de Balduino, la forma en que explotó la dispersión enemiga, la precisión cronométrica de su carga escalonada, el uso psicológico de la reserva de infantería. Más que táctica, sin embargo, Montgisart demostró algo que trasciende los manuales de guerra. Demostró que la voluntad humana, cuando es inflamada por una convicción absoluta, puede superar cualquier desventaja numérica. 500 hombres que creían que Dios luchaba a su lado demostraron ser más valiosos que 26.000 que dudaban. Los cronistas de ambos bandos, cristianos y musulmanes, coincidieron en que algo sobrenatural había ocurrido aquel día. ¿Cómo explicar de otra manera que caballos exhaustos por una marcha forzada lograran alcanzar a caballería fresca? ¿Cómo explicar que un adolescente cuyas manos se pudrían consiguiera levantar una espada y liderar una carga? ¿Cómo explicar que 500 vencieran a 26.000? Los cristianos tenían una respuesta simple. La fuerza de Dios fluía a través de ellos. Los musulmanes, horrorizados, ofrecían una explicación similar, solo que invertida. Alá había desviado su mirada. Quizás ambos estaban en lo cierto, o quizás la verdad sea aún más profunda. Quizás Montgisart sea la prueba eterna de que a veces, solo a veces, el coraje cuenta más que los números. Que la fe puede mover montañas, que un muchacho moribundo, con las manos vendadas y el cuerpo destruido, puede cambiar el curso de la historia simplemente por negarse a aceptar lo imposible. 8 siglos han pasado desde aquella tarde de noviembre. Las colinas de Montgisart son hoy campos tranquilos, sin ninguna marca visible de la carnicería que allí ocurrió. El monasterio que Balduino construyó desapareció hace mucho tiempo, destruido por las mareas de la historia. Pero el eco de aquel día aún resuena cuando hablamos de últimos recursos, cuando celebramos victorias improbables, cuando recordamos momentos en que la determinación humana superó probabilidades imposibles. Montgisart está ahí, una sombra dorada en la memoria colectiva de la humanidad. 500 contra 26.000. Un rey leproso cuyas manos no podían sentir la espada que empuñaba. Una carga que desafió a la razón y una lección que atraviesa los siglos, susurrada por el viento que aún sopla sobre aquellas colinas antiguas. A veces, la fe es la única arma que importa.